buenos días, familia de Habitación de Dios. Espero que te encuentres muy bien, gozoso, alegre y súper listo para iniciar este día de la mejor manera en la presencia de nuestro Señor. Así que te invito a que te pongas de pie para que podamos empezar este tiempo de alabanza, ese tiempo en el que tú le dedicas tu mejor canto a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no empiezas a alabar al Señor? Escribe ahí en el chat unas palabras de alabanza a Él. Invita a los demás a que se conecten realmente en adoración al Señor. Vamos a cantarle a Él con todas nuestras fuerzas. Vi caer al enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Sáltale a Él por todo lo que Él ha hecho, porque aunque vemos maravillas, lo más asombroso es que Él ha cambiado nuestro destino eterno. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Dale un aplauso fuerte al Señor, que merece toda la gloria y toda la alabanza. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y hoy le alabamos a Él. Poderoso, invencible,
incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, 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 tú. Eres increíble, levanta tu voz, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, eres maravilloso. Tú eres digno de ser adorado. Te invito a que ahí donde estés cierres tus ojos. Si hay cosas a tu alrededor que te distraen, concéntrate en la presencia de Dios. Es maravilloso poder estar en su presencia, poder gozar de su amor y saber que Él nos acepta, que Él pagó un precio para que nosotros seamos aceptados, para que nosotros seamos limpiados, y ahora nos ha recogido y nos ha abrazado. Por eso podemos cantar sin parar de su grande misericordia. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed.
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Acércate a su presencia. Tal y como somos, nos amó. Nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, podemos confiar en tu amor, podemos descansar en cuanto nos amas tú. Y ahora, Dios, te agradecemos porque tu palabra es suficiente para saciar nuestras vidas. Tu palabra satisface nuestra sed y nuestra hambre de ti. Hoy sácianos, Señor. Hoy queremos comer de esos pastos frescos y verdes que has preparado para cada uno. Gracias, Dios, por esa agua de vida que es tu palabra, que hoy vas a darnos de beber. Gracias, Señor Jesús. Amén.
todos ustedes en esta hermosa y fría y bonita mañana que Dios nos permite. Doy gracias a Dios por este día, y doy gracias a Dios porque estamos juntos. Quisiera que todos pongan atención aquí, allá en sus casas, no se distraigan con nadie, no se distraigan con nada, y vamos a empezar esta reunión. Antes que nada, saludando a todos los que están aquí con nosotros en esta reunión, en este lugar, y saludando a todos los que siguen esta transmisión desde su casa, donde se encuentren, en la Ciudad de México, en el interior del país o incluso fuera de nuestro país. Dios bendiga sus vidas abundantemente. Vamos a orar con toda reverencia, puestos de pie. Padre Celestial, amado Señor, volvemos a estar nuevamente reunidos, Señor, como iglesia, no dentro de cuatro paredes, pero reunidos en un mismo espíritu, Señor, a la distancia entre nosotros, pero en la cercanía, Señor, contigo. Nos volvemos a reunir como iglesia, Padre Santo, y tú que eres omnipresente, desciendes, Señor, de la misma manera que desciendes en este lugar, Señor, desde donde estamos transmitiendo. Aquí, Señor, donde se tocan los instrumentos, donde se levanta la voz, el canto, y se envía el mensaje de tu palabra. Así como desciendes tú aquí, Señor, sé que tú desciendes en cada hogar. Te pido la presencia de tu Espíritu Santo en todos nosotros, la revelación de tu Espíritu, que podamos entender tu palabra y que tu palabra traiga bendición abundante sobre nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Si alguna persona ve este video por primera ocasión, yo te pido que toques su corazón, le hables a su vida y pueda conocerte a ti, al único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gracias a Dios. Pues allá en casa pueden sentarse. Gracias a Dios hoy damos todos nosotros. Bendecimos su nombre porque bueno es el Señor. Somos testigos de ello. Bueno es el Señor para con todos nosotros. Y alguien dijo amén. Dije, bueno es el Señor con todos nosotros. Y alguien dijo amén. Quiero leer, si me haces favor, quiero leer aquí tu mensaje en la transmisión. Déjame a un amén. Amén, el Señor ha sido bueno conmigo. Gloria a Dios. Seguimos con nuestra serie que hemos empezado a hablar hace algunas semanas, que se titula Vivamos como Dios quiere que vivamos. No sé si así estás viviendo o si lo has entendido, porque a veces creemos que estamos viviendo bien, pero estamos viviendo mal. Si ustedes, en la mañana recordaba con los alumnos de la escuela ministerial el caso del apóstol Pablo, cuando era todavía Saulo de Tarso porque era de la ciudad de Tarso. Él creía que estaba viviendo bien, defendiendo sus creencias, defendiendo lo que le enseñaron sus padres, defendiendo la tradición. Hoy en día todavía podemos ver eso.
Hay quienes defienden con todo lo que le enseñaron sus padres. Dicen, es que yo sigo la religión que me enseñaron mis padres. Y algunos lo dicen con buena intención, lo dicen de una forma sincera. El apóstol Pablo eso hacía, pero él, sin darse cuenta, al defender la tradición de sus padres, se estaba yendo en contra de Cristo. Hasta que un día el Señor Jesús le apareció en el camino y le dijo, Saulo le dijo a Jesús, ¿quién eres, Señor? Recuerden ese pasaje, quedó cegado por esa luz intensa, no pudo ver, pero pudo hablar y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Cómo? Queriendo agradar a Dios, estaba persiguiendo la obra de Jesús. Así puede suceder a veces. Creemos que estamos viviendo bien. Fíjense bien. Podemos creer que estamos viviendo bien. Y estamos viviendo mal. Y el único parámetro que tenemos para saber si nuestra vida está en lo correcto delante de Dios o no, es este libro, que es la palabra de Dios. Hoy, en esta serie, vamos a seguir hablando acerca de que vivamos como Dios quiere. Hoy voy a tocar algo que a veces se toca poco. Últimamente veo que se toca poco esto en las prédicas. Porque lo que voy a hablar hoy a veces duele, a veces como que lastima. Incluso hay ocasiones en que algunos se sienten ofendidos. Yo luego le he dicho al Señor, ¿por qué me das esto que yo hable? ¿Por qué pones en mi espíritu esta inquietud? Eso no me permite ser tan carismático, o sea, tan agradable con la gente y bien recibido, porque a veces tocamos algunos puntos que hace que algunas personas se sientan ofendidos. Ponemos el dedo en la llaga y les duele. Y entonces Dios me hacía ver que a mí Dios me ha dado un ministerio de amonestación y exhortación. Eso me permite ser menos carismático. Un carismático es una persona que es agradable y le cae bien a mucha gente. Eso me permite ser menos carismático por la temática que muchas veces toco en los sermones que Dios me da. Sin embargo, sé que es necesario, no porque es lo que a mí más me agrada, sino porque es lo que Dios pone en mi corazón que hable, que es de suma importancia. En este tiempo que estamos al final de la última era en esta tierra, querámoslo o no, estamos ya en el final de los tiempos. Nuestra tierra está agonizando. Hace más de 20 años, hace 30 años quizás, leí un libro que se llamaba La agonía del gran planeta llamado Tierra, ¿verdad? La agonía del planeta Tierra. Y ya hace 30 años hablaban el autor de este libro cómo la Tierra gemía. La Tierra gemía, se dolía y había entrado en decadencia completa la Tierra. Y no estoy hablando solamente de la parte moral o social, estoy hablando de la parte biológica y física del planeta. No sé cuántos de ustedes escucharon en las noticias apenas en estos días. Yo veo poco la televisión, cancelé mis contratos y ya no tengo canales, o sea, ya no tengo cable.
y no tengo antena para mi tele, entonces no veo las noticias. De repente visito a mi papá, que vive bien lejos de aquí, voy y lo visito y él ve las noticias. Y veía que en Groenlandia se siguen derritiendo los bloques de hielo y se está quebrando, se está fisurando un bloque más muy grande por el calentamiento global, y eso va a hacer que aumente el nivel del mar unos 12 centímetros en el mundo, y esto parece nada, pero es mucho. Eso significa mucho para el cambio climático. Estamos viviendo los últimos tiempos y bueno, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús puede venir en 8 días o en 8 años. No te confíes porque puede ser en 8 días, pero sigue trabajando y no te quedes sentado en tu casa esperando con una vestidura blanca. Así le pasó a unos hace más de 100 años, que dijeron ya va a venir Cristo para tal fecha, y se vistieron todos con túnicas blancas, y no vino, y no ha venido. Entonces actívate y planea como si Cristo tardara mucho más en venir, pero vive como si fuera a venir pronto. En este tiempo que se avecina la venida de Cristo, en este tiempo que se avecina la venida de Cristo, el Señor está trabajando arduamente en el mundo y con la iglesia. Dios está a su iglesia, dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces Dios ha tenido que llevar a la iglesia en este tiempo, y lo seguirá haciendo a través de un proceso que permita que la iglesia sea limpiada y sea purificada. A veces ese proceso no es fácil y lleva su tiempo. Creo que Dios ha estado trabajando en los últimos tiempos y lo seguirá haciendo, repito, para limpiar su iglesia. Creo que parte de ese tratamiento que Dios le está dando no solamente al mundo, sino a la iglesia también, parte de ese tratamiento es la pandemia que estamos viviendo, que nos ha hecho experimentar ciertas cosas. Bien, voy a mencionar lo siguiente, hablando de limpieza, cómo es un proceso. Yo recuerdo que las abuelitas hace tiempo, ahora todo lo hacen express. Yo luego oigo que dicen las personas, estoy lavando, y los veo en su celular. Digo, ¿cómo? Si es que estoy lavando, porque no he lavado en todos estos días y estoy lavando. Y yo me acuerdo de mi mamá cuando decía estoy lavando, o de mi abuelita cuando decía estoy lavando, y yo la veía en el lavadero, ¿no? Yo la veía en el lavadero, pues estaba lavando. Pero ahora la modernidad hace que cuando alguien está lavando, agarra su montón de ropa, prepara la lavadora, le echa agüita y todos los ingredientes que necesita, echa la ropa y le pone ahí que empieza a funcionar, sale la ropa y la cuelga. De repente yo veo que hay ropa que no está muy bien limpia, pero fue por el proceso rápido de la lavadora. Y recuerdo que la abuelita, incluso todavía recuerdo a mi mamá, que cuando una ropa tenía una mancha, le daba todo un proceso muy artesanal, muy hogareño. Y recuerdo que la ropa esa que estaba manchada, donde estaba la mancha o donde había algo que no se le quería quitar, le ponía un poquito de cloro diluido, le ponía cierto jabón para lavar, uno así como amarillo, le llamaba a mi mamá a jabón corriente, pero era para lavar, y lo ponía al sol, y a veces le ponía limón y lo ponía al sol, y era todo un proceso para que se le quitara una mancha. Y después de todo ese proceso de lo que le ponía y de que estaban los rayos del sol, volvía a tallarlo
y si persistía la mancha, otra vez le ponía unas gotas de limón, le ponía ese jabón y la ponía otra vez al sol y todo un proceso largo. Ahora por la vida rápida la gente ya no sigue todo ese proceso, ¿verdad? Es más fácil que tiren a la basura una ropa que tiene una mancha a que estén dispuestos a pasarla por todo ese proceso de limpieza. Y yo recuerdo que ese proceso lo hacía 1, 2, 3 veces hasta que quedaba limpio. Y si era una camisa blanca, la dejaba perfectamente blanca, dentro de un proceso de trabajo de limpieza. A lo mejor me está diciendo alguna hermana o pensando, ¿verdad, pastor, que ya no siga hablando así, que tengo aquí a un lado a mi marido y me va a decir que así lave su ropa? No le estoy diciendo eso, hermana, que eso ya acuerden ustedes en casa cómo lo van a hacer, si lo mandan a la lavandería o qué van a hacer, pero yo les estoy diciendo de cómo era el proceso de limpieza, porque yo veo que la Biblia dice que la iglesia de Cristo, óyeme bien, la iglesia de Cristo, el Señor la va a levantar, pero Él quiere una iglesia sin mancha, sin mancha. O sea, de ese blanco que no sacan ahora las lavadoras con las camisas blancas percudidas, sino de ese blanco que eran sometidos a todo un proceso de jabón, de algunos, ni siquiera algunos químicos, sino algunas cosas naturales, y el sol, el sol natural, y producía o daba como resultado una camisa o una sábana o una prenda limpia, y si era blanca, repito, era un blanco, muy blanco. Así quiere Dios a su iglesia. Quiere una iglesia sin mancha. Y lo que ensucia y mancha la iglesia, ¿qué es? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, anótamelo ahí. ¿Quién ya puso la respuesta? Lo que ensucia a la iglesia, la mancha, y a veces son manchas muy profundas, muy arraigadas, así como no sé, la sangre, cuando le cae sangre a una prenda blanca, la mancha, y qué difícil es quitar esa mancha, ¿verdad? Cuando le cae mole poblano, cómo se arraiga ahí en lo blanco y no se quita tan fácil, la mancha de mole. ¿Qué es lo que mancha a la iglesia? El pecado. El pecado. A ver, di conmigo, lo que mancha a la iglesia, y por lo tanto, lo que mancha mi vida es el pecado. Bien, entonces voy a hablar de esto. ¿Por qué decía al principio que hablar de lo que hoy voy a hablar a veces no es muy agradable? Porque es hablar de manchas. Es hablar de que posiblemente tu vida tenga algunas manchas. Y esas manchas hay que tallarlas. Esas manchas hay que quitarlas. Esas manchas hay que pasarlas por un proceso de limpieza y confrontar ciertas manchas, ciertos pecados. A veces ofende a algunos, porque a veces parecemos ser buenos cristianos, pero somos mentirosos. Y Dios nos confronta con la mentira y eso incomoda. Bien, voy a leer primero Dios. Yo quisiera que ustedes me sigan esta lectura, a ver si la pueden poner en la versión 60. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 al 4. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 al 4. Dice de esta forma, ¿sí ya lo tenemos? Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 al 4.
Cristo? En casa, a ver si pueden abrir esta parte de la Biblia. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Miran cómo dice Dios que vivamos. Así es como Él quiere que vivamos. No vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Antes de comentar esta escritura, voy a leer esta misma en la nueva versión internacional. La nueva versión internacional, leo este mismo pasaje. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir, miren cómo Dios quiere que vivamos, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a la fiesta loca, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos, ¿quiénes son ellos? Pues son los que están lejos del Señor. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Amén. Aleluya. Hagamos una reflexión de este pasaje. Empieza hablando aquí el apóstol Pedro acerca del sufrimiento, acerca de que dice que Cristo sufrió en el cuerpo. Cristo sufrió. Cristo sufrió la tentación. Cristo fue tentado en el desierto. Cristo sufrió la tentación del enemigo. Cristo sufrió los insultos y sufrió el impulso de su carne para reaccionar en una forma violenta. Muchas veces lo vemos en el Evangelio que a Jesús lo agredían, lo insultaban. Un día lo llevaron a la cumbre de una montaña y lo querían despeñar. Y dice que saliendo en medio de ellos se retiró. Lo insultaban, le recordaban a su mamá. ¿En serio? ¿A Jesús?
le recordaban a su mamá, le decían a Jesús, ¿que no es este el hijo de María y de José y sus hermanos están entre nosotros? Y Jesús fue tentado a responder en la misma forma. Jesús fue tentado a explotar en disgusto ante la agresión. Jesús fue tentado a responder en la misma forma el insulto. Y sin embargo Jesús enseñaba y decía, si te hirieron en una mejilla, pon la otra. Sed pacientes, decía el Señor, que fuéramos amables, que fuéramos sencillos, que fuéramos prudentes, que fuéramos amorosos, misericordiosos. Enseñó que amáramos a los enemigos y que no reaccionáramos con ellos en una manera poco espiritual. Fue tentado con las riquezas, con las malas riquezas, porque la abundancia, Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, pero yo hablo de esas riquezas que nos desvían del camino de Dios. Fue tentado con los placeres de este mundo. Jesús padeció y sufrió en su cuerpo, hasta que incluso subió a la cruz y murió por nosotros. Pues dice la Escritura aquí que así como Él sufrió, nosotros también tomemos la misma actitud, dice la Nueva Versión Internacional. Y dice la versión 60, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos. ¿Qué quiere decir eso? Armaos del mismo pensamiento. Armaos. Cuando hablamos de armaos es un término militar que significa ponerse encima una armadura, tomar herramientas para la guerra. Eso es armaos. Cuando hay un conflicto espiritual, tenemos que armarnos. Por eso dice Efesios, ¿verdad?, que debemos de tomar toda la armadura, debemos de armarnos, debemos de tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos de armarnos de ese mismo pensamiento, ¿cuál? Que vamos a enfrentar la tentación, que vamos a padecer, que vamos a sufrir. O sea, a veces se ha enseñado un evangelio, un evangelio que me imagino así como de caminar sobre pétalos de rosas. Recibe a Jesús y vas a caminar sobre pétalos de rosas. Nada te va a pasar, nada te va a doler, todo va a estar bonito. Mira, hasta tu suegra te va a ver con buena cara. Qué hermoso sería eso. Pero el evangelio de Jesús no tiene que ver con el no sufrimiento. De hecho, el evangelio de Jesús tiene que ver con que parte de esta vida hay sufrimiento. En parte de esta vida hay sufrimiento. Hay cosas que pasamos. ¿Cuántos hemos pasado por un momento de dolor emocional? Yo vi cuando mi nieto partió a la presencia de Dios, mi nietecito, cuando mi hija recibió esa noticia, entró en una crisis emocional en el hospital inmensa, un dolor inmenso, inentendible para quienes no lo hemos experimentado. O sea, nos imaginamos, pero no logramos entenderlo en su plenitud. Y yo vi a mi hija sufrir así, se cayó hasta de rodillas ahí donde estaba en pleno llanto y dolor profundo. Hay quienes han sufrido, aún siendo cristianos, han sufrido momentos de dolor emocional, de dolor físico. Yo he vivido el dolor físico en diferentes maneras, en mi cuerpo. Hay quienes han sufrido la enfermedad. ¿Cuántos hermanos en este tiempo de pandemia pasaron por un proceso de COVID?
Dios lo sanó. Tengo muchos testimonios de amigos que Dios los sanó, pero pasaron un tiempo difícil, un tiempo que les costaba trabajo respirar, un tiempo en que no podían dormir, en que tenían accesos de tos muy fuertes, un tiempo en que luchaban con su pensamiento y algunos pensaban, a lo mejor me voy a morir. Hubo sufrimiento. El Señor Jesús nunca dijo que no iba a pasar nada de eso, incluso dijo que sí. Como dijo una ocasión, en el mundo tendréis, a ver si allá en casa te sabes ese texto y me anotas la siguiente parte, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis, a ver, anótalo, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Qué bueno que le añadió la otra parte. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Miren, el proceso del sufrimiento, el proceso de la lucha contra la adversidad, el proceso del dolor, todo esto tiene varios propósitos de parte de Dios. Y uno de esos propósitos es que aprendamos a luchar contra eso, nos aferremos a la palabra y nos alejemos del pecado. A veces luchamos, dije hace rato, con la tentación. Tenemos que aferrarnos a la palabra y renunciar al pecado, decir no al pecado, en todas sus modalidades, no al pecado. Oye, que vámonos a bailar a Chalma y te invito a una barbacoa en el camino. Y también de regreso, sí, van a ir todos los cuates. Y entonces sufres con esa situación. ¿Por qué? Porque tu carne sí quiere. A lo mejor no quiere bailar en Chalma, pero sí quiere la barbacoa, ¿no? Quiere el día de paseo. Y luchas con eso. Padeces en tu carne la tentación. Y dije hace rato, parte de esa lucha, de ese sufrimiento, tiene que ver con que el Señor quiere que aprendamos a guardarnos del pecado, alejarnos de él y darle valor a la vida que nos ha dado. Miren cómo decía David en el Salmo 66, verso 10, porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata. O sea que la prueba nos lleva ¿a qué? A ser purificados. Estoy hablando de que Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Y entonces, para que Dios nos purifique, a veces nos tiene que pasar por un proceso de ¿qué? Eso contradice a lo que a veces se ha creído, de que como cristianos vamos a vivir, caminar toda la vida en una alfombra de pétalos de rosa. Para que el Señor nos purifique, a veces nos lleva por un proceso de sufrimiento y de dolor, en el que aprendemos a depender más de Él. Y entonces dice el Señor que nos tenemos que armar de este pensamiento, de que vamos a enfrentar esa situación. Y dice, pues quien ha padecido en la carne, ¿cuántos han padecido en la carne? Algo, en su carne, en sus emociones, en su cuerpo. ¿Cuántos han padecido algo? Dice que quienes han padecido en la carne, dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Dice Romanos capítulo 6, verso 2. Allá en su casa lean en la tarde el capítulo completo de Romanos capítulo 6. Pero dice el verso 2,
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 6 de Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien, vamos a ir aterrizando entonces bien el mensaje que el Señor hoy nos está dando. Vamos a ir aterrizando bien este mensaje. El Señor está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. Aún hay en la iglesia manchas y arrugas. Y para ello, Dios tiene que purificarnos. Y a veces nos va a permitir pasar por un proceso de ¿qué? De purificación. Nos va a tallar, nos va a poner en el sol y nos va a poner limón, como hacían las abuelitas con la ropa percudida, a fin de dejarnos blancos como la nieve, bien blancos. Bien, entonces Dios permite eso para que renunciemos al pecado. Y dice el verso 2 en la Nueva Versión Internacional, para vivir el resto de su vida terrenal. Mira cómo Dios quiere que vivamos el resto de nuestra vida. No sé cuántos años, si Cristo tarda más en venir, no sé cuántos años vayas a vivir. Mi padre dentro de un mes estará cumpliendo 90 años. Wow, gracias a Dios. Aquí algunos se aplauden porque le dan gracias a Dios. 90 años. No sé cuántos años más vaya a vivir. Pero dice aquí la Escritura, para vivir el resto de su vida terrenal, que no sabemos cuántos años son. Estaba yo escuchando a un hermano, a Wayne Myers, lo estaba oyendo predicar hace un tiempo, un año o más. Me parece que ahorita tiene 97 años y sigue predicando. Y él decía, yo sé que ya estoy más para allá que para acá, pero no me empujen. Todavía tengo que estar aquí otro rato. Para que vivamos el resto de esta vida que nos queda aquí. No sé cuántos años te quedan. Aquí tengo en casa un muchacho de 15 años. Si Cristo no ha venido en algunas décadas, no sé cuántos años vaya a vivir. A lo mejor Dios le va a dar de vida 30, 40, 50 años, 60 si no ha venido Cristo. Sí, fácil. Si tiene ahorita 15 y 60, 75, fácil. Pues aquí dice, ¿cómo quiere Dios que vivamos? Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Ahí resume este mensaje el apóstol Pedro. Así es como quiere Dios que vivamos. ¿Cómo? ¿Cómo no y cómo sí? No satisfaciendo, ¿qué? No satisfaciendo sus pasiones humanas. ¿Cómo sí? Cumpliendo la voluntad de Dios. Y leo este verso una vez más, haciendo una pequeña reflexión, y le ruego al Espíritu de Dios que Dios hable a tu corazón. Sé que esta es una palabra de exhortación, pero es necesaria en estos tiempos, porque el Señor quiere limpiar y purificar toda mancha en su iglesia. Dice, pues ya basta. Ya basta. O sea, lo podríamos decir en otras palabras como, ya estuvo bien, ¿no?
O sea, cuando alguien está neciando, ¿verdad? ¿Cómo le dicen de repente a sus hijos? Digo, sus hijos nunca se portan mal ni son inquietos, todos bien obedientes, ¿verdad? Pero de repente alguien que tiene un niño medio inquieto dice, oye, ya basta, ¿no? Ya estuvo bien, compórtate. ¿Nunca le ha dicho así alguien a su hijo? A veces le dan un jalón, ¿no? Ya estuvo bien, compórtate. Ya estate quieto. Ya basta. Bueno, esa es la expresión también de parte del Espíritu Santo para con nosotros. El Espíritu Santo nos dice, ya estuvo bien, ¿no? Ya basta. Dice, pues ya basta. Ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. ¿Qué le agrada a aquellos? Dice aquí uno de mis hijos. Sí. ¿Qué más le agrada a los incrédulos? Miren, unos le hacen así, pero otros como llegan hasta el final, le hacen así. ¿Verdad? Hasta se queman ya los dedos con las últimas moronas. Así. Sí. Y si ven por ahí tirado una, ¡ay, todavía tiene un cacho! Y pasó por ahí un borracho todo barbón, mugroso y sin bañarse, quién sabe cuándo, y dejó una a medias y van... No es cierto, dice mi hija, porque no han dado en el mundo, gracias a Dios. Pero dice el Señor, ya basta, ¿no? De que se andan agarrándose a las moronas del vecino. Ya basta. Ya han desperdiciado mucho tiempo haciendo lo que le agrada a quién. A los incrédulos. Nosotros no somos incrédulos, nosotros somos creyentes. No estamos en contra de ellos. Les estamos hablando del amor de Dios para que se acerquen al Señor y conozcan un nuevo estilo de vida. Pero dice, ¿cómo vivían ellos? Dice que vivían haciendo, ¿qué? Dice, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas. ¿Sí entienden eso, no? ¿Y qué pasó con tu marido? No, pues no, llegó anoche, se fue de parranda. ¿Eso qué? Ya, o sea, no necesito explicarle estos términos. Ustedes lo saben mejor que yo. Dedicados a eso, entregados a eso y a la idolatría en todas sus modalidades. Ya basta. Hay que renunciar al pecado, dice Dios. Y yo sé que muchos han ido, gracias a Dios, teniendo una transformación. ¿Y ahora qué sucede? Ahora te invitan los amigos. Oye, vámonos al desenfreno. Vámonos a la party, así dicen ahora, ¿no? Vamos a la party. A la party, ¿qué? Crazy, ¿no? A la crazy party. Vámonos a la crazy party, así muy nice, ¿no? Muy nice, muy acá, muy de categoría, ¿no? Vámonos a la crazy party. O sea, vámonos a la fiesta loca, ¿no? Al desenfreno. Algunos estaban agonizando en esta pandemia. ¿Saben por qué? Porque se infectaron, pastor. No. Estaban agonizando porque estaban cerrados los antros. Y ahora se van a la crazy party, aunque anda el bicho ahí del coronavirus. Entregados, pero dice que ahora te invitan
y te ven diferente, y a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan y le dicen, ¡ay, va el regañado! ¿No? De seguro, si está chavo le dicen, ¡ay, que tu mamá no te deja! Y si ya está grande, ¡ay, de seguro te va a regañar Carla! ¿No? Miren, lo regaña su esposa, ¿verdad? Y dice, y por eso los insultan. Gloria a Dios. Es que no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Termino esta plática, hermanos. Permitamos que Dios siga limpiando nuestras vidas. Y si conociendo a Cristo hemos caído en el desenfreno y alguna especie de pecado, yo te voy a invitar a que hoy renuncies a ese pecado en el nombre de Jesús. No tienen idea de cómo muchas veces hay mucha apariencia en las congregaciones, y personas que parecen muy rectas en su cristianismo viven una vida de mucha inmoralidad, una doble vida. Pero Dios quiere que vivamos en obediencia a Él y que renunciemos al pecado. Y si nos cuesta trabajo soltarlo, digámosle al Señor que nos limpie y que nos lleve en el proceso necesario, que nos lleve a la purificación de nuestra vida. Haz 3 cosas en este día. Si ves que hay manchas en tu vida marcadas por el pecado. El pecado sencillamente es la desobediencia a la ley de Dios. Número 1, arrepiéntete de todo corazón. Di, sí, estuvo mal. Reconoce y arrepiéntete. No importa cuántas veces lo hayas tenido que hacer. No importa cuántas veces hayas tropezado. Arrepiéntete otra vez, de todo corazón. Número 2, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, yo reconozco que he pecado. Como decía el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Pídele perdón. Y número 3, pídele que Él te ayude para no reincidir otra vez. Todo esto hazlo sinceramente y verás resultados poderosos en tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle esto a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, en este día te doy muchas gracias, Señor. Te doy gracias porque tú sigues hablando a nuestro corazón. Si alguno que ha escuchado esa transmisión la ha escuchado con cierta indiferencia porque es libre de pecado, pues el que sea libre de pecado hoy, que arroje la primera piedra. Pero los que han sido tocados por el mensaje de tu palabra, para hacernos entender, Señor, que no solamente de las grandes desobediencias tú te desagradas, sino también de las pequeñas desobediencias, o que cuando menos nosotros las consideramos pequeñas. Y vemos que si bien nuestra túnica no tiene una mancha tan grande, porque ha ido siendo limpiada
por la sangre de Jesús. Pero todavía hay salpicado varias manchas que ensucian nuestras ropas espirituales, que ensucian nuestro corazón. Hoy lo reconocemos, Señor. Hay quien hoy reconoce su incredulidad a tu palabra de prosperidad. Hay quien hoy reconoce su incredulidad a tu palabra de sanidad. Hay quien hoy reconoce que ha renegado y te ha ofendido con esa actitud. Hay quien hoy reconoce que no ha sido un buen testigo y cuando tú le has dicho que hable de tu nombre se ha quedado callado. Hay quien lo reconoce hoy y te dice: Señor, estoy sinceramente arrepentido. Te pido con todo el corazón que tú me perdones, Señor, y que me sigas transformando y limpiando, Señor, que sigas tallando ahí en la mancha, que me lleves en ese proceso de purificación, Señor, porque tú quieres una iglesia pura, sin arruga y sin mancha. Hay cosas con las que lucho a veces y no he podido soltarlas. En mi carne no he podido y lo he intentado. Ya hasta perdí la cuenta de cuántas veces. Y hoy yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga y me dé el impulso suficiente para romper, para renunciar, para divorciarme del pecado y vivir como tú quieres que yo viva. Que el resto de mi vida pueda ser en obediencia a ti. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. A todos que estamos en este proceso, de ser mejores hijos. Y bendice a aquel que por primera vez escucha este mensaje o aquel que aún no ha rendido su vida a Cristo. Habla de su corazón y que hoy pueda decir: Señor, hoy yo me arrepiento, hoy yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador y te entrego mi vida para siempre. Gracias por escucharnos, Dios. Amén. Gracias a Dios. Bien, mis hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo. Los que somos alumnos o discípulos permanentes de Dios, le damos gracias a Dios por esta enseñanza, aun cuando en su esencia hayamos escuchado estas palabras desde el principio del conocimiento del Evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Voy a dejar un momento a mi esposa aquí en este micrófono porque va a orar. Va a ser una oración especial. Y después de ello vamos a concluir nuestro servicio. Amén.